Claudio. Gracias, Juan Pablo. Buenos días a todos. Gracias a los organizadores por permitirme compartir este tiempo con ustedes. Aquí veo al doctor Daniel Montamati y digo, cuánta sabiduría, porque cuando yo empecé a trabajar en esto hemos tenido largas charlas que eran como un posgrado en poco tiempo, para mí. Bueno, empezamos. Vamos a... Ahí está. Como presentaciones habituales de contador son muy aburridas, hay leyes y números. Entiendo que va a quedar la presentación. Es acotada porque el tiempo disponible en este tipo de eventos tan importantes también es muy corto. La Biblia nos enseña que no hay nada nuevo bajo el sol, la fotosíntesis. Entonces, los desarrollos con biocombustibles no son nuevos, vienen de hace muchísimo tiempo. Los primeros vehículos, tanto de ciclo Otto como los nafteros y los de ciclo diésel, comenzaron a funcionar sea con alcohol o sea con aceites vegetales. Pero estaba muy cerca el inicio del desarrollo de la era de los hidrocarburos, del petróleo. Entonces, por una cuestión de costos, se fue generando una brecha muy grande entre los combustibles biológicos y los combustibles convencionales, minerales, fósiles. Entonces, en esas décadas no existía el problema del cambio climático de origen antropogénico, y en el sentido de los que creemos que es así, no los que lo negamos, los que lo niegan. Entonces, se fue abandonando el uso de combustibles biológicos. Pero fíjense en Argentina, ya en 1928, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres hizo muchos ensayos importantes utilizando una mezcla de alcohol con petróleo y metileno. Se conocía como combustible Giacosa, porque era el ingeniero que lo inventó, o que inventó esa mezcla. Y después el presidente de la Experimental, William Cross, difundió durante muchísimos años el uso de alcohol, en ese caso a partir de caña de azúcar. Sabemos que los azúcares simples, como el de caña, como el de remolacha, como el de sorgo dulce, se fermentan, se convierten en alcohol. Pero también sabemos que los azúcares complejos, es decir, los hidratos de carbono, previo sacarificación, es decir, de conversiones, esos hidratos de carbono en sacarosas, terminan en la misma ruta del alcohol de azúcar simple. Es el alcohol de maíz, el más conocido, se puede hacer con otros cereales. Y lo que está desarrollándose desde hace unos años es hacer alcohol a partir de celulosa. Pero todavía es una ruta más costosa, por eso se demora, siempre manda el bolsillo. En Argentina nos dimos el gusto de dejar esa oportunidad de hacer un desarrollo temprano de los biocombustibles y también de acá mi amigo Pablo Martorelli les va a traer una visión ferroviaria realmente muy importante. Nos dimos el lujo, para un país tan grande como Argentina, de dejar de lado la red ferroviaria, y así nos va, que tiene una huella de carbono muy, pero muy favorable respecto de los modos de transporte, de autotransporte de cargas y pasajeros. Entonces, recién en 1985, con la ley 23.287, que declaró de interés nacional la producción de alconafta, retomamos el tema de los biocombustibles. Y lo abandonamos rápidamente. Ya hacia fines de los 80 dejamos de abastecer a los refinadores de petróleo con alcohol de caña. Se había llegado a usar en 14 jurisdicciones, inclusive todavía se ven, como en Victoria, Entre Ríos, en el puerto, algunas plantas abandonadas de la época del plan Alconafta. Luego, recién en el 2001, aparece un plan de competitividad para el desarrollo del biodiesel. Ya se hablaba mucho, de nuevo, de este combustible, que no es ni más ni menos que un aceite vegetal o una grasa animal modificada químicamente. Hay otras tecnologías superadoras, como del HBO, que se parece mucho al proceso
vinculado a la producción de combustibles tradicionales, por eso se utilizan también refinerías de petróleo obsoletas que se reconvierten a HBO o Green Diesel, pero todavía en Argentina no están presentes. Entonces, en el 2001 nació ese plan de competitividad que no tuvo éxito, no prendió, y recién en el 2006 y promulgada en el 2007 la ley 26.093, que fue la que permitió un desarrollo muy importante tanto de alcohol o bioetanol y de biodiesel. A partir del año 2010 comenzó la mezcla obligatoria de la nafta con un 5% de bioetanol y del gasol con un 5% de biodiesel. Recuerdo, Daniel, pasaron más de 2 décadas de nuestras charlas cuando hablamos de la posibilidad del desarrollo de una cadena de valor directa de biocombustibles puros, pero manda al bolsillo. En el caso del GNC, en términos relativos, es un combustible muy económico, y en el caso de los biocombustibles, si no le agregamos las externalidades negativas del uso de combustibles minerales, las cuentas no cierran. Entonces había que introducirlo, como se hizo en el mundo, a través de mezclas. La ventaja es que se aprovecha toda la red de distribución, toda la logística que hoy tenemos, no hay que hacer cambio alguno. En los motores más viejos, por ahí hay algunas mangueras en el caso del biodiesel, por cuestiones básicamente de corrosión o de limpieza que genera el primer uso de biodiesel y arrastra partículas que son que hay que eliminarlas, si no dañan a los motores. Pero es tan compatible todo que había muchas dudas y a lo largo de los años se fueron disipando con el uso, y la mayoría lo usa y no sabe que lo está usando, como comentaban antes, ¿no es cierto? Entonces se generó en Argentina un gran desarrollo. Consideremos que desde el punto de vista de aceite de soja somos el principal exportador, tenemos la materia prima fundamentalmente en el Gran Rosario, pero aquí también nació una contradicción. En el caso del biodiesel comenzó la exportación, se hicieron grandes plantas para exportar, y después vino la ley 26.093 del 2006, con el corte a partir del 2010, que estableció un régimen de promoción para pequeñas industrias ubicadas en zonas de economías regionales. Entonces hoy, después hay una diapositiva que por cuestión de tiempo hay muchos números, pero básicamente el problema que tenemos es que hay una convivencia de grandes plantas que tienen un promedio de capacidad instalada anual de 410.000 toneladas, son 5, que suman 2.050.000 toneladas, y están integradas, o sea que están al lado de las plantas de aceite, reciben el aceite por un ducto, ahí cortito. Y después conviven con otras 27 plantas, algunas de las cuales, 4, son grandes y otras 23 son muy chicas. Es el promedio de las 23, el promedio de capacidad da 39.000 toneladas por año, contra 410. Entonces la simetría es enorme entre las más grandes y la más chica. Para que tengan una idea de máximos y mínimos, 610.000 toneladas y 8.000. Es una diferencia muy difícil de regular. Apareció una segunda ley entre 2007 y 2008, complementaria de la 26.093, que fue para el desarrollo de valor de la cadena del azúcar, porque la ley inicial tenía algunas restricciones para el ingreso de ingenios azucareros. Los argentinos nos acostumbramos a ser un poco rebeldes, y esa ley que era para promoción de la caña de azúcar la usamos también para el maíz, la generalizamos. Después en el medio aparecieron una serie de normas como el aumento del corte de etanol al 12% en el 2016. La ley de promoción del 2006 tenía 15 años, venció en el 2021. Hubo una gran discusión, se sancionó la ley 27640, que redujo el contenido de biodiesel en la mezcla con gasoil del 10 al 5%, violando una serie de compromisos climáticos que la Argentina asumió por leyes, y en el caso del bioetanol mantuvo el 12%, 6 para bioetanol de caña y 6 para bioetanol de maíz. La discusión se planteó, fue, digamos, a cuerpo a tierra, si me permiten la definición, y la paradoja es que se sancionó en el 2021
Se redujo el contenido de biodiesel en las mezclas cuando Argentina es importador neto de gasoil. Parece una contradicción tener una capacidad de producción de biodiesel e importar mucho gasoil. Y en el 2022 vino una gran crisis en el abastecimiento de gasoil. Una crisis enorme que puso en duda la posibilidad de sacar la cosecha, y entonces ahí se subió por la resolución 438 el corte de gasoil con biodiesel del 5 al 7,5%, y por 4 meses se generó un programa de corte adicional hasta el 12,5%. O sea, son vaivenes que hacen a la política pública que generan mucho daño en la economía de las industrias. Después tenemos una serie de normas que van apareciendo de menor categoría y hoy hay una gran discusión. Vamos a pasar algunas diapositivas, estoy corriendo con el tiempo, disculpen. Le quedan los datos, son muchos. ¿Qué pasa en bioetanol? Tenemos dos orígenes, caña y maíz, que se están repartiendo la oferta en el mercado interno en partes iguales. El mandato en este momento es del 12% desde el 2016 por decreto 543, que estaba en la primera diapositiva. Y el abastecimiento es muy fluido. Los refinadores de petróleo, a los refinadores de petróleo les gusta el bioetanol porque les aporta mucho octano. No les gusta el biodiesel. Son renuentes a incorporar biodiesel, quieren quizás usar HBO o green diesel porque, bueno, la cuestión es quién fabrica los biocombustibles. Antes decían los biocombustibles no se van a seguir usando en el mundo y ahora ya eso se resolvió favorablemente. Los biocombustibles se van a seguir usando y su uso se va a incrementar. El problema es quién los fabrica. Los refinadores de petróleo hoy muchos evalúan la propia producción o en acuerdos estratégicos de bioetanol, en el futuro de HBO Green Diesel, y vienen los combustibles sostenibles de aviación, que son muy importantes, grandes inversiones, hace falta un nuevo marco regulatorio. Y en ese sentido, vamos a terminar, porque si no voy a quedar descolocado con el tiempo. En este momento hay un gran debate por la reforma de la ley 27640. Las provincias interesadas en la bioenergía constituyeron una organización al estilo de la Organización de Estados de Provincias Hidrocarburíferas, la OFEPI, un espejo salvando la distancia, que es la Liga Bioenergética de Provincias. En el Congreso de la Nación hay dos proyectos en este momento, uno que está impulsado por la Liga y otro por el gobierno. En algún momento cercano se viene el gran debate para cambiar ese régimen. La crítica que se le hace es que algunos dicen es un régimen estalinista porque establece cupos para la venta a la mezcla obligatoria, o sea, los compradores son los refinadores de petróleo, y se distribuyen las entregas por empresas, o sea, hay cupos. Y el precio es regulado. Resulta que el precio no siempre se publica por parte de la Secretaría de Energía en tiempo y forma, hay fórmulas que no siempre se cumplen, discusiones las van a ver en los medios. Bueno, el gobierno quiere desregular, quiere establecer una competencia y hay, en el caso del biodiesel, como les decía, asimetrías tan grandes que nos hacen pensar respecto de cómo lograr esa competencia, que no se convierta el negocio del biodiesel en una especie de Copa Argentina de fútbol, ¿no? Todos contra todos. Con esas asimetrías es muy difícil una competencia sana. Pero es un tema que está en discusión. En bioetanol las cosas están mucho más claras. La ventaja que tiene de alto octanaje a buen precio ayuda también. Pero naturalmente va a haber una desregulación del mercado en etapas, pero este sistema de cupos y precios regulados que existe actualmente no va a continuar tal cual los conocemos. Después viene la otra discusión central, que es subir el contenido actual de biocombustibles en las mezclas.
tenemos un 12% de bioetanol en las naftas, 6 y 6 dependiendo del origen, caña de azúcar y maíz, y un 7,5% en biodiesel que no se cumple. El corte real está un poco más del 6% con esta gestión, con la anterior era el poco más del 4%. La gestión más incumplidora fue la que terminó en el 2023 para el uso de biocombustibles. Entonces, la discusión es incorporar más biocombustibles al gasoil. Tenemos antecedentes de un 12,5%, como les comentaba, el decreto 330 del 2022, que lo fijó por 4 meses. Hay que ver si se logra. Está el tema de subir el contenido de bioetanol el 15%, y viene la gran discusión por los vehículos con motores flex fuel, como en Brasil. Cuando uno va a Brasil a cargar combustible, la nafta es gasolina C, contiene hasta un 27,5% y se va a un 30% de bioetanol. Otro clima, otra situación, pero en Argentina el objetivo de corto plazo es subir el contenido de bioetanol al 15%, que de hecho los refinadores de petróleo lo han usado en algunos momentos sin avisar, porque les conviene. Entonces uno cuando compra nafta está comprando ese contenido de bioetanol. Hay nuevos productos y procesos, hay una movida internacional muy importante con el combustible sostenible de la aviación. Esto es un gran tema, el SAF, como se conoce popularmente. Y después hay cuestiones que, además de la desregulación y la competencia en el cómo hacerlo, la simetría en biodiesel es tan difícil de resolver porque cualquier competencia todos contra todos hace desaparecer a las empresas más chicas, naturalmente. Y algunas de ellas tienen un impacto en la economía regional más que importante. Y está la cuestión fiscal de por medio, siempre asociada a estos desarrollos. Recordemos que los biocombustibles no tributan los impuestos a los combustibles líquidos y al gas, como el gas vehicular, que tampoco lo tributa. Entonces, si usamos más biocombustibles en las mezclas, la proporción de impuesto a los combustibles y dióxido de carbono se ve reducido. Es una discusión, y también la medición de la huella de carbono. Y recuerden que el problema asociado al uso de combustibles minerales no solo es el exceso de carbono, sino también la cuestión de las emisiones de los particulados y más, que afectan la salud pública. Y lo hemos visto en épocas de pandemia. Para concluir, bueno, el futuro va a ser distinto en Argentina. En algún momento se va a romper con este régimen. Y la gran cuestión es cómo se integran los que hoy no pueden abastecer el mercado interno por ley, porque la 27640 les prohíbe, tanto a los refinadores de petróleo como los grandes crashers, que tienen las plantas de biodiesel orientadas a la exportación. Y el otro tema que asusta en este mundo donde hay tantas restricciones en el comercio internacional es la eventual apertura de importaciones que hoy están prohibidas por ley y que mañana el gobierno dice esto así no va más. Pero genera pánico en muchos actores de la cadena de valor. Sin dudas, Argentina es un actor muy importante en materia de biocombustibles que ha perdido por estas idas y vueltas posiciones de podio que tenía y ha sido relegado al 5º, al 6º lugar en biodiesel, y en bioetanol estamos por arriba del 10º puesto sin duda. Ahí tenemos todavía que crecer comparado con Brasil y con Estados Unidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.